Muy buenas, estimados seguidores. Hoy volvemos con el Capitán Perú, que hacía tiempo que no aparecía por nuestro humilde canal, y vamos a hablar de sus novelas, que además están ambientadas en los Andes. Muy bienvenido, capitán. Siempre un lujo tenerte en este canal. Hola, ¿qué tal, Antonio? Aquí yo también encantado de estar una vez más en tu espacio. Allá en Perú una ola de frío, acá en la península una ola de calor. Bueno, Sí, los climas están intercambiados entre los hemisferios norte y sur y acá todavía sigue haciendo frío, no llega el calor todavía. la verdad que me gustaría que me trasladaras un poco de frío porque aquí en Andalucía estamos, que de verdad este año se está golpeando fuerte el calor. Aunque valgan verdades, la bufanda no es tanto por el frío, es un poco para ocultar el cabastrillo que tengo un yeso en la mano. Vaya, hombre, no me había dado cuenta. ¿Cómo Me así? ayuda, me ayuda a ocultar acá ¿Qué pasó ahí? Ahí tuve una caída muy fuerte. Vaya, hombre, espero que sea leve y que vaya mejor. Gracias. Bueno, capitán, pues tus novelas están ambientadas en los Andes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, hasta ahora todas ellas están ambientadas en el Perú. Un poco voy a hacer un resumen. La primera es una aventura histórica, un poco del corte de esta película, Tesoro Nacional, ¿no? En donde, con Nicolas Cage, en Sí. donde tienen que buscar o descifrar un misterio utilizando pistas que se han ido dejando en los monumentos, ¿no? Ujú. Entonces, está ambientada más en Lima que en los Andes, pero obviamente hace bastante referencia al periodo de la conquista. La segunda sí es totalmente en el Cusco, porque trata sobre la vida del Inca Pachacútec. Entonces, ahí sí, obviamente, se desarrolla en el Cusco. Y también podremos hablar del libro que está en proyecto, que no es una novela, pero creo que les va a interesar bastante porque es un periodo de la historia que ha sido poco explorado, que es el de los incas o los descendientes incas durante el virreinato. Correcto, que además muchas veces se hacen muy malas interpretaciones históricas, como que los incas desaparecieron o que todos los enemigos de los incas salieron a los españoles, como que hay un antes y un después de Pizarro, ¿no? Y tú, sin embargo, insistes en la continuidad, que me recuerda a lo que en España el historiador Daniel Gómez Aragonés dice sobre el reino visigodo de Toledo, que el reino visigodo, más que desaparecer en el siglo VIII, se refugia en Asturias y a posteriori hay una continuidad por esa idea de la España perdida y esos nobles godos que se refugian en el norte. Entonces lo que ocurre en el incanato es más bien un nuevo sistema de alianzas donde una parte de esa nobleza inca pasa a formar parte de la monarquía católica. Así es, totalmente. O sea, no hay una desaparición, porque claro, si no le estaríamos dando la razón al peor indigenismo, ¿no? Que hubo un aniquilamiento. No solamente no hay una desaparición, sino que los descendientes incas, por ejemplo, Sairi Tupac, que era nieto de Huayna Cápac, hijo de Manco Inca, eh, firma un convenio, ¿no? Firma un tratado de paz con el virrey Hurtado de Mendoza. Igualmente su hermano, Titu Cusi Yupanqui, también hijo de Manco Inca, firma el tratado de Acobamba, en donde se reconoce acá pues un translatio imperi, ¿no? Un traslado del cetro del Inca, al punto que a partir de entonces, y eso también es un dato muy poco conocido, pero que lo menciona en este libro, los descendientes incas llaman al rey de España con el título de Inca, Inca, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, tenemos un cuadro acá en la iglesia de la Virgen de Copacabana, en el RIMAC, que dice, ¿no? Al agustísimo y poderosísimo Inca, don Carlos II, emperador de las Américas, ¿no? Entonces, eso nos da muestras de que para ellos su forma de ver el nuevo régimen era una continuidad de los incas y precisamente Carlos I de España tuvo la delicadeza de tomar como título 15º emperador del Perú, no primero.
reconociendo como legítimos a los 14 incas antes que él, y él siendo el sucesor de los 14 incas anteriores. Es muy interesante esa idea de la continuidad que, digamos, empiezan los Austrias y luego incluso se mantienen hasta la época de los Borbones. Tenemos un cuadro de escuela cusqueña del primer Borbón, Felipe V, donde también se le representa como inca, y en estos cuadros que van de la época del último Austria al primer Borbón, tenemos también un cuadro, creo recordar, de Carlos II, del último Austria, con Santa Rosa de Lima y el rey como vencedor de los herejes, que son representados en los turcos, que también se representa luego con el primer Borbón. O sea, tenemos toda una iconografía que asegura esa continuidad. Sí, por supuesto. Precisamente está en el Palacio Arzobispal de Cusco, en la serie de cuadros correspondientes a la procesión del Corpus Christi, y justamente uno de estos cuadros muestra una procesión del Corpus Christi en donde se ve precisamente lo que estás mencionando, ¿no? Se ve, a ver, de repente acá puedo compartir el cuadro porque lo tengo entre mis archivos. Sí, en teoría le he dado para que compartas, en teoría. Aquí está, ¿no? Ahí está, ahí está. Aquí está, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo una procesión del Corpus Christi, en donde entre ellas vemos que está el alférez real, ¿no? Es esta persona ataviada como inca que porta el estandarte real, es el alférez real descendiente de las panacas incaicas, pertenecía a una... Y delante de sí lleva la borla del Inca, ¿no? La mascapaicha, sobre una almohadilla, y precisamente el autor ha colocado esta borla, que era la corona del Inca, justamente debajo de la Eucaristía, ¿no? Como poniéndola a sus pies. Y vemos que la custodia está siendo atacada por un islámico y que es defendida por el rey de España, que está en contraposición de él, ¿no? ¿El rey en concreto, capitán, es Carlos II? Sí, es El el rey último Carlos Austria. II. Sí. Sí, y fíjate lo importante que es el plano de la ficción. Otras veces hemos hablado de este tema, porque, por ejemplo, Hollywood, yo creo que ha logrado deformar la mente de todo el mundo hispánico, porque, por ejemplo, el western a mí es un género pues, que me parece atractivo de cine, ¿no? Pero, sin embargo, nos lo establece desde una perspectiva anglosajona, como si aquello estuviera desértico. Llegaron unos señores anglosajones a mediados del siglo XIX y poblaron, cuando en verdad nos han privado pues de todos aquellos caminos reales españoles, de las fortalezas, de los presidios, de las misiones, ¿no? Y bueno, de España a Perú tendríamos tantos platós naturales para hacer rodajes de películas. Ahora se está empezando en el mundo de la ilustración, del cómic, ¿no? Pero el Ande ofrece muchísima inspiración para este mundo, para películas, para novelas, ¿verdad? Se ha tardado quizá mucho en entrar en este campo de la ficción. No, ahora que mencionas precisamente el género western, todos ellos colocan a los apaches, ¿no? Comanches y demás nativos americanos que vivían en el llamado, ¿no? En el mal llamado salvaje oeste. Los colocan pues con plumas, casi desnudos, y hablando lenguas autóctonas como si estuvieran conquistando recién el siglo XVI, ¿no? Cuando ya está demostrado que todos ellos habían vivido en el virreinato de Nueva España durante 300 años, Claro. hablaban español, eran católicos bautizados y habían mantenido todas sus tierras y habían vivido como tales durante todo el virreinato de Nueva España hasta que los arrasa Estados Unidos, ¿no? Entonces, no eran ni salvajes, ni siquiera tenían costumbres barbáricas ni totémicas, sino que ya estaban cristianizados y utilizando el español. Claro, y en esos poblamientos españoles del septentrión americano, además, conviven gente de todo tipo de razas, porque conviven europeos y criollos, pero también negros, mulatos, mestizos y esa abundante población indígena que era abundante precisamente en época hispánica. Después, hay un antes y un después de la época hispánica.
Y de hecho hay una parroquia en México donde se ha encontrado el acta de bautizo del indio Jerónimo, ¿no? Este famoso, pues, líder que encabezó una resistencia contra Estados Unidos y que lo ponen muchas veces como un salvaje con plumas en la cabeza, pero era bautizado de forma cristiana y hablaba español. Pero claro, el mismo nombre nos lo está diciendo, Jerónimo, o sea que no, Sí, no hemos caído en la cuenta de muchas. así es. Muchas veces lo que hablamos, por ejemplo, hay películas que suponen un antes y un después para muchas personas. Yo, por ejemplo, tengo una relación de amor-odio con la película del Gladiador, de Russell Crowe, porque yo sé positivamente que esa película le da 200 patas a la historia, pero me gusta Sí, mucho, me gusta mucho. sí, sí, sí. Y soy consciente de que esa película le ha provocado el gusto por la historia romana a muchas personas. Ahora que fíjate que tantas series de televisión estamos viendo en las que los romanos son los malos, porque los romanos nos lo Sí. presentan como cínicos, mafiosos, mientras que los vikingos, bueno, pues son muy buenos, muy coherentes, socialdemócratas, ecologistas, ¿no? O sea, que en el plano de la ficción vivimos muchísimas batallas culturales también, pero siempre hay algo como un motivo, como que es que te da la picazón y a partir de ahí empieza la curiosidad, ¿no? Quizá en el Ande es lo que falta y por eso yo tenía tanto interés en hacer un programa contigo sobre tus novelas. Eso es precisamente un tema que conversé con el doctor Walter Alba. El doctor Walter Alba fue el arqueólogo que descubrió la tumba del señor de Zipán, ¿no? Entonces, es uno de los arqueólogos más reconocidos, no solamente en el Perú, sino en el mundo, porque ha hecho un descubrimiento para la humanidad, ¿no? Que por encima de él se encuentra pues la tumba de Tutankamón y unas pocas más. Y además, hasta hace poco ha sido director del Museo Tumbas Reales de Zipán, o sea, él levantó todo el museo y con todo lo que, el oro y las joyas que vemos del señor de Zipán en aquel lugar, ¿no? Y precisamente fui a visitarlo a Lambayeque, bueno, y fui al Museo de Tumbas Reales, gracias a su hijo Ignacio es que me dio su contacto, y cuando converso con él precisamente sobre este tema, él me dice, ¿no? Siendo él arqueólogo Claro. y que uno piense que está muy pegado pues al método científico, él lo primero que me habla es de la importancia de la ficción en la historia. Y me dice, a todos los que nos gusta la historia, hemos llegado primero a través de la ficción. Como tú dices, ¿no? Viendo una película, leyendo un libro, viendo una serie, una novela, un cómic. O sea, tú mencionas Gladiador, pero ¿cuántos Sí, le gusta el Imperio Romano por Asterix? ¿No? O seguramente, si no fuera por la película Corazón Valiente, la gran mayoría no sabría quién es William Wallace. Entonces, primero llegamos por la ficción. Y recién, cuando ya la ficción nos enamora, es que comenzamos a profundizar en la verdad histórica y eso de repente es lo que nos falta para profundizar en la historia andina, que ha tenido muy poca ficción, irónicamente teniendo tanto material para explotar. sí, además una de tus novelas se inspira en Pachacute, que es un personaje que tiene para escribir, como se dice, el ciento y la madre. Y además en el Ande pasa una cosa relativamente parecida, salvando las muchísimas distancias, por supuesto, al lejano oeste norteamericano, valga un poco el oxímono. Porque se nos ha vendido el Ande, en especial del siglo XIX, pues como una zona triste, pobre, deprimida, falta de interés, pero cuando uno viaja por el Ande, oye, ve una monumentalidad, ve unas calles que por un lado tiene un toque autóctono muy propio y por otro lado uno no sabe si está en Castilla, si está en Extremadura. Es algo tan familiar a ambos hemisferios y tan admirable en el sentido de qué casas, qué iglesias, qué calles, qué construcciones y muchas veces a tantos metros de altura. Entonces, precisamente yo creo que Lander necesita rescatar esa memoria de su grandeza y la afición puede ser un plano que le puede jugar a favor, ¿no? Y de hecho, el tema visual obviamente llama la atención per se, al punto que sí han habido producciones de Hollywood que se han ambientado, pero irónicamente no son históricas, ¿no? O sea, a ver, una de las primeras de estas sucedió en una película de Charlton Heston, no sé si la recordarás, en donde llega a Machu Picchu Charlton Heston. Irónicamente,
Sí, a ver, voy a compartir, porque esa película es muy poco conocida, Ah, mira. pero es muy interesante y precisamente él usa un traje en el cual El secreto de los incas se llama la película, ¿ya? Y él usa un traje, bueno, acá voy a compartir algunas fotos de la película, en donde, que inspira el de Indiana Jones, ¿no? Entonces, Mira. la indumentaria que utiliza Indiana Jones, a ver, aquí la voy a compartir, ¿no? Fíjate, es prácticamente la que usa ¿Verdad? Charlton Heston en esta película, ¿no? Mira, no lo conocía. Sí, 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 es más, en esta película aparece cantando Imazuma, ¿no? Entonces, es una de las razones por la que Imazuma, que esta famosa cantante Ah, peruana, tiene una estrella y es la única peruana que tiene una estrella en la calle de las estrellas, ¿no? De la fama en Hollywood. Acá podemos ver, ¿no? Cómo era la publicidad de la época, ¿no? Y tenemos a Charlton Heston y con Ima Sumac. se hacían carteles más bonitos antes que ahora, creo yo, ¿eh? Sí, 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 ¿no? Entonces, esta película narra una aventura muy parecida a la de Indiana Jones. Existe un medallón que es un tesoro inca y que el medallón lleva pues hacia un tesoro escondido y obviamente la escena final tiene que ser en Machu Picchu y se muestra pues como Charlton Heston de Machu Picchu encuentra el medallón, pero decide regalárselo pues a los nativos que vivían en el lugar, ¿no? Entonces, es una producción totalmente de ficción. Está ambientada en el presente, se trata de la búsqueda de un tesoro inca y no tiene mucho de histórico más allá de los paisajes, ¿no? Posteriormente hemos visto la última película de Indiana Jones, que también es totalmente ficción y de hecho es muy pobre históricamente. A los peruanos nos disgustó mucho ver algunas barrabasadas en esa película, como cuando Indiana Jones dice pues que él aprendió quechua de Pancho Villa, ¿no? ¿Qué tiene que ver Pancho Villa con el quechua? ¿No? Totalmente desfasado, ¿no? Y bueno, se muestra que Indiana Jones llega a Nazca o llega a Lima, luego llega a Nazca y tienen ambientación de Cusco, o sea, un total disparate, pero por lo menos utiliza los ambientes. Y recientemente se ha filmado, y todavía no se estrena, la última película de Transformers. La película de Transformers va a estar ambientada en el Cusco y de hecho llevaron a los automóviles, a los Autobots, a los Decepticons, filmaron escenas en Cusco de persecuciones y bueno, incluso hay un video que se hizo viral acá en donde el camión de Optimus Prime está subiendo una calle de Cusco y se queda a la mitad. Y no puede terminar de subir la calle. Entonces, se hizo un meme diciendo Optimus Prime puede derrotar a Megatron, pero no a las calles de Cusco, ¿no? Entonces imagínate, una película de Transformers, ¿no? Por Dios, es totalmente ficción, es algo totalmente fantasioso, pero quisieron hacerla ahí justamente para aprovechar pues los monumentos y los paisajes que existen, pero no hay una película en donde se muestra históricamente qué hay detrás de esos Claro. monumentos, ¿no? Es que fíjate, además, en ese sentido, el cine actual peruano, por lo menos lo que más se conoce, se parece mucho al cine actual español, salvando honrosas excepciones que siempre se centra en lo triste, en lo sórdido, en lo deprimido. Uno piensa en películas sobre el Ande Y y no en el sé, morbo, en el morbo. A mí se me viene, mucho por ejemplo, a morbo. la mente la película Madeinusa. No sé si te suena. Ya, Eh, ajá. con todo mi respeto, que tampoco, oye, que es un trabajo de fin cinematográfico, pero que me vengo a referir que el Ande, la ficción, por lo menos en los últimos tiempos, lo que ha logrado es eso, tener una imagen sórdida, pobre, morbosa, y es curioso porque eso también pasa en el cine español. El cine español actual, de hecho, si hace alguna película de temas históricos, es para denigrar la historia de España.
y muchas veces con dinero público. Yo no he visto ni la pienso ver la película de los últimos de Filipinas, pero todo el que ha visto esa película con un mínimo de conocimiento ha salido indignadísimo. O sea, porque nos quedamos siempre no ya siquiera en la autocrítica, sino en lo destructivo, ¿no? Y es una pena, la verdad, porque en eso, por desgracia, coincidimos tanto en Perú como en España y eso incide muy negativamente en el imaginario colectivo de nuestros respectivos compatriotas. Yo creo que para el caso de Perú, un director, un guionista de Hollywood no maneja la información como para hacer una película histórica en el mismo Machu Picchu, ¿no? O sea, como para decir, a ver, ¿quién construyó esto y qué es lo que hacían acá? Porque también la mayoría de libros que se han escrito sobre el tema son en español y muy pocos se han traducido al inglés, entonces yo entiendo que de repente no tienen el material, ¿no? Y justamente ahí también hay un trabajo. Hacer material, incluso de ficción o histórico, pero para que exista una fuente en donde producir, en donde sacar una película, una serie, una producción histórica que se pueda ambientar en Cusco o en los Andes, en Cajamarca, ¿no? Y que sea fiel a la historia en la medida de lo posible. Obviamente no Claro. va a ser un documental, pero por lo menos tenga cierta base que nos pueda acercar a lo que realmente sucedió. Es que fíjate que eso también pasa, capitán, en los mismos Estados Unidos. Por ejemplo, mi amigo Jorge García, que es un historiador madrileño afincado en San Antonio, en Texas, pues Jorge siempre me dice que uno de los grandes problemas para historiar todo aquel complejo de misiones, de presidios, de caminos reales, es que la documentación, la gran mayoría está en español. Entonces, Sí. muy pocos angloparlantes tienen conocimiento para dedicarse a investigar en los archivos y eso también podría generar muchísimo mundo de ficción positivo y que pusiera en relieve una historia que también es nuestra, porque está en nuestro idioma y fue hecha por nuestra gente. Sí, totalmente, ¿no? ¿Y cuánto material habría ahí? Justamente ahora hace poco que estuve en Cusco, comentaba que uno de los lugares más vistosos de Cusco es precisamente Ollantaytambo, ¿no? Seguramente tú ya conoces cómo es este monumento, pero para los que no lo conocen, voy a compartir una foto. Pero básicamente son unos andenes, son unos escalones gigantescos, ¿no? Acá nosotros vemos en la imagen cómo es esta construcción, este monumento de Ollantaytambo, ves el tamaño de la gente aquí abajo, ves el tamaño de los escalones, y pensara que aquí ocurrió una batalla entre Manco Inca y Gonzalo Pizarro, en donde, y para este entonces todavía Manco Inca ya había asimilado las técnicas de combate españolas, porque incluso ya montaba a caballo. Claro. Y se narra que Manco Inca estaba a caballo, o sea, tú te imaginas una toma nomás en el cine con Manco Inca a caballo encima de este monumento y sería por lo menos visualmente impresionante, ¿no? Y que luego encima, a mitad de batalla, porque una de las estrategias que hace Manco Inca fue desbordar el río Urubamba que se encuentra aquí al costado nomás, enloda toda la planicie que está frente a este monumento, y por lo tanto, cuando llega Gonzalo Pizarro a caballo, se le traba el caballo en el lodo y quedan atrapados. Y en el medio, que le caen las tropas de Manco Inca encima, llegan los refuerzos chancas, chachapoyas y huancas que pelean a favor de los españoles. Entonces, solamente esa batalla, ¿no? Con la diversidad que tiene y con toda la historia que tiene, sería un peliculón. Y Imagínate. nada, está ahí desperdiciado porque simplemente no sé, ni siquiera los mismos peruanos conocemos que hay una batalla. Claro. Entonces, tú te has centrado, volviendo al plano de la ficción en su relación con la historia, por un lado en Pachacútec y por otro lado también ya en la época hispánica, por así decirlo, ¿no? ¿Y por qué Pachacútec, Sí, capitán, concretamente?
Porque básicamente de Pachacútec es de donde parte la grandeza inca. Y eso es algo que tampoco se nos enseña mucho, ¿no? Nosotros se nos enseña toda la lista de incas, la Capac Cunda, ¿no? Casi de paporreta, ¿no? Manco Capa, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Capa, Capa Yupanqui, pero sin saber mucho la diferencia entre uno y otro. Y cuando uno piensa en un inca, se imagina a este señor vestido de oro, encima de una litera cargada por todos sus siervos. Cuando eso fue verdad, solamente a partir de Pachacútec. Los anteriores incas gobernaron el valle de Cusco. Entonces, eran pues reyes de un valle, y en los primeros casos, Manco Cápac, Sinchi Roca, ni siquiera alcanzaban ese nivel, sino eran como una especie de líderes de guerra, ¿no? Que es lo que en quechua se le llama Sinchi. O sea, un Sinchi era como un curaca de guerra, era como un líder tribal. Y precisamente el segundo Inca tiene ese nombre, Sinchi Roca, era un líder tribal, Sinchi Roca. Ya con los siguientes Incas toman control de todo el valle, extienden un poco su poder, pero igual están al mismo nivel de un montón de otras culturas, ¿no? Los canas, los lupacas, los ayamarcas, que ni suenan en la historia, ¿no? O sea, si se hubieran quedado ahí, no tendrían ninguna relevancia, ni siquiera hubiéramos escuchado de ellos, hasta la llegada de Pachacútec. Y es Pachacútec el que inicia el gran boom, ¿no? La gran expansión, el que lo convierte en el imperio que todos conocemos. Es más, todas las construcciones, todos los monumentos que vemos el día de hoy en Cusco, partiendo de Sacsayhuamán, Ollantaytambo, el mismo Coricancha, Kenco, Pucapucará, Tambomachay, Pisac, fueron construidos o iniciados su construcción por Pachacútec. Antes de Pachacútec no existía nada de eso. El Coricancha era el Inti Cancha, que era un templo de barro y de quincha. O sea, no tenía la grandeza de la piedra que tiene el día de hoy. Y es por eso que Pachacútec lo hizo no solamente él mismo, lo diseñó él mismo. Las crónicas dicen que con una soga en mano trazó los límites de cómo iba a ser el nuevo Cusco. Él refundó Cusco y lo diseñó a como él quería y a como lo vemos el día de hoy, ¿no? Entonces, tenemos pues a un personaje que fue arquitecto, diseñador, estadista, conquistador, estratega, incluso teólogo, porque también reforma las creencias de la época de los cultos que daban los incas. Entonces, es el quiebre. Es el Inca conquistador y constructor, ¿no? Por antonomasia. Y de hecho, eso significa Pachacútec, ¿no? Porque el nombre Pacha, ya sabemos, se traduce como tierra, pero no es la tierra del suelo, porque la tierra del suelo es Hualpa, sino es la tierra en sentido mundo, ¿no? En el sentido de el lugar donde estamos. Y el Cuti es la transformación. Entonces, Pachacuti es el que transforma el mundo. Y incluso tiene una connotación de lo que es el cataclismo cósmico, o sea, el que pone el mundo de cabeza, el que cambia todo lo que vemos. Y precisamente, él fue ese punto de quiebre en donde transforma lo que es el incanato a lo que vemos el día de hoy. Y saber cómo llegó a eso es el centro de la novela, porque eso no viene solo, eso vino de una crisis, incluso de una visión que tuvo Pachacútec. Así que, pues, material, yo mismo me sorprendí y Claro. dije, ¿cómo antes no se había hecho algo así, teniendo prácticamente toda la historia escrita? No, sin duda se merece una novela y se merecería mucho más productos de ficción y ojalá que tu novela ayude precisamente a eso, a que la gente se pique en el buen sentido de la palabra a investigar más sobre esta historia fascinante. ¿Cómo se pueden conseguir tus novelas, capitán? Ya, a ver, la primera de ellas, que es El secreto del Inca, de la que todavía no hemos hablado, se encuentra en Crisol y en Amazon. O sea, a nivel internacional,
las pueden buscar en Amazon. Entiendo que también está en la Casa del Libro, pero como de forma virtual, como libro electrónico. Esta de Pachacútec también está solamente como libro electrónico, incluso en el Perú, porque lamentablemente esta novela yo la escribo el 2019. El 2019 termino de escribirla, la envío a la editorial en febrero del 2020 y en febrero me dicen, ya, sale para la Feria del Libro. Y bueno, la editaron, la diagramaron, la ilustraron, y cuando ya estaba lista para imprimirse, vino la pandemia, no hubo Feria del Libro. Dios mío. No, entonces quedó totalmente en el aire. Me dijeron, no, pues en plena pandemia obviamente no se puede publicar. De hecho, incluso después de la pandemia, ya estamos hablando de 2021, seguramente te habrás enterado de la crisis de papel que ha habido. Sí, sí, sí. Una escasez de papel en todo el mundo, el precio del papel multiplicó su precio también. Y en el Perú no había plan lector en los colegios, porque obviamente los colegios han seguido virtuales hasta inicios de este año. Entonces, no, todas las lecturas que les mandaron fueron digitales. Entonces, me han dicho, no, pues si no hay plan lector y encima tenemos problemas con el papel, no se ha publicado hasta ahora, pero como ya estaba editada, ya estaba lista para imprimir, fue lanzada como virtual. La pueden encontrar también como ebook en Amazon, en Google Play, en la Casa del Libro, pero estoy esperando a que ya, pues, por lo menos a mí me han dicho próximo año, ya se debería estar imprimiendo y recién está disponible en físico. Bueno, las cosas de Palacio van despacio. Y bueno, estamos hablando mucho de tu novela basada en Pachacútec, pero como tú decías antes, nos hemos dejado la primera, que además tiene un título muy sugerente y como muy de suspense, ¿no? El secreto del Inca. Así es, sí. Esta, pues, es también basada en hechos históricos, pero obviamente más orientada hacia la aventura y hacia el misterio y hacia el suspenso, porque se desarrolla en el presente, ¿no? Se desarrolla en el presente y surge un secreto que data de la época de la conquista, que es precisamente acerca de los herederos del Inca, ¿no? Que es algo que incluso muchos se preguntan el día de hoy, ¿no? ¿Dónde están los herederos del Inca? Y finalmente lo que se va descubriendo mientras se busca en cuadros, incluso en iglesias, porque básicamente el libro se desarrolla en Lima y tiene que ir a muchos de los monumentos que hay, ¿no? A la catedral, a la iglesia de San Francisco, al monasterio de Concepción, al Museo de Arte de Lima, a la cruz sobre el Cerro San Cristóbal, y lo que van encontrando a la hora de ver, pues, estas pistas que se han ido dejando en la historia, es que el descendiente del Inca es de la línea de Francisco Pizarro, que esto es también un hecho que se ha ignorado bastante, incluso en el mismo Perú. La gran mayoría no conoce que Francisco Pizarro se casa con la hermana del Inca Atahualpa, porque el Inca Atahualpa le entrega a su hermana como esposa, y este matrimonio es un elemento fundacional del Perú, porque es aquí donde se une las sangres de dos imperios, ¿no? Del imperio hispano y del imperio inca, y en donde, por lo tanto, estos niños, porque tiene dos hijos, Francisco Pizarro, ¿no? Con Inés Guaylas Yupanqui, tiene dos hijos, la mayor, que es Francisca Pizarro Yupanqui, y el menor, que es Gonzalo Pizarro Yupanqui. Y estos dos niños tienen autoridad para reclamar el título de Marqués de la Conquista por Francisco Pizarro, y al mismo tiempo para reclamar el título de Inca por Atahualpa, ¿no? Entonces tiene autoridad tanto ante España como ante la élite cusqueña. Y como tal, estos niños fueron muy peligrosos para la época, especialmente en donde había una lucha de poder entre pizarristas y almagristas,
Recordemos que fueron los almagristas los que asesinaron a Pizarro, y es acá donde entra una organización que es una de las sociedades secretas que participa en el libro, que se llama los Caballeros de la Capa. Y los Caballeros de la Capa realmente existieron, fueron, y se les llamaba así porque fue un grupo de almagristas que no participaron, o sea, quedaron fuera de todos los eventos de la conquista, como por ejemplo del cuarto de rescate. Ellos llegaron tarde al cuarto de rescate y por lo tanto eran muy pobres. Y se dice que eran tan pobres que vivían en una misma casa y solamente tenían una capa para todos. Y en la época, recordemos que para salir a la calle había que salir con capa. Salir sin capa era como salir sin pantalones. Sí. Entonces, lo que hacían es, uno tomaba la capa, salía a la calle y ya los otros no podían salir. Y la misma capa se la rotaban entre todos ellos, y por eso se les llamó los Caballeros de la Capa. Estos fueron los que terminaron asesinando a Francisco Pizarro, y tomaron ese nombre, los Caballeros de la Capa. Entonces, este es uno de los grupos pues, de las sociedades secretas que participa en buscar quién es el heredero del Inca y el descendiente de Pizarro. Y básicamente en eso se desarrolla la novela, ¿no? En buscar quién es el heredero, porque obviamente este heredero puede hacer un reclamo al trono del Reino del Perú. Mira, pues esa trama me recuerda un poco, salvando la distancia del caso, a lo que ocurre con los hijos de Cleopatra, ¿no? Con Cesarión, sí, y luego los hijos de Marco Antonio, que como dicen en el Perú, podían haber formado un chongazo, ¿no? Sí, por supuesto, o sea... entre Roma y Egipto. Es un elemento muy común en la historia, ¿no? El de los niños que son los herederos al trono, los legítimos herederos, ¿no? Y como tal, pues tienen que esconderse, y de hecho, eso sucedió con estos dos niños, ¿no? Cuando muere Francisco Pizarro, ellos tienen que huir hacia Piura, y el varón muere en el camino en circunstancias muy sospechosas, y la niña, Francisca Pizarro, es la que se embarca hacia España, hacia donde se encuentra su tío, Hernando Pizarro, y termina casándose con su tío, y de ahí viene una descendencia también, ¿no? De los Pizarro, y precisamente en Trujillo tiene su residencia, en donde está la escultura, está tallada en el frontis esta imagen de Francisca Pizarro Yupanqui, que es la única imagen de ella que tenemos. Que yo te recomiendo que visites algún día, porque el Palacio de la Conquista de Trujillo, la verdad, es impresionante. Trujillo, todo de Trujillo es muy bonito. Sus calles, además, tiene mucha impronta de finales del siglo XV, principios del XVI. Tiene esa impronta arquitectónica de los Reyes Católicos al Renacimiento, y el palacio, y ver en el frontis a doña Francisca Pizarro Yupanqui, de verdad es impresionante, te lo digo, ¿eh? Es algo que es obligado si algún día vienes, y espero que así sea, aquí a la Piel de Toro, que por cierto, podría ser, ¿no? Que tuviéramos tus novelas en vivo y en directo en España. A mí me encantaría, y precisamente desde aquí hago un llamado a la editorial, porque precisamente la editorial que las ha publicado acá en el Perú es sucursal de una editorial que se encuentra en España, que es Penguin Random House. Así que yo estoy seguro que ellos no tendrían ningún problema en llevarlas para allá, y estoy seguro pues que el tema se presta, ¿no? Porque es un tema que une las historias del Perú y de España, así que estoy seguro que llamaría bastante la atención, y yo estoy seguro que para la editorial que tiene sede en España, pues sería muy fácil también el llevar el libro hacia España. No, hombre, que tú pudieras hacer un viaje para España presentando estas novelas, pues también sería muy de recibo. ¿Cómo se llama la editorial en Perú? También es Penguin Random House. Vale, pues desde aquí hacemos un llamamiento, porque la verdad es que merece la pena. Fíjate que el año pasado grabábamos un vídeo más o menos por esta fecha, que era Perú y España, la historia que no nos cuenta. Y hoy, como las cosas pasan por algo, pues grabamos sobre esta parte que tampoco nos cuentan, y que tú pues estás abriendo como Moisés el Mar Rojo, ¿no? Ahí, para que la gente pues conozca una historia que es común, porque en España también hay que entender que el Ande
entra a formar parte de nuestra historia pues desde la misma gastronomía, desde que la tortilla lleva papa. O sea, la visión que tenemos de América está muy mediatizada por Hollywood, por esa supuesta imagen salvaje, inhóspita y desértica, cuando en verdad nuestro imaginario colectivo relacionado con América debería ser mucho más contundente y mucho más rico, y porque está en nosotros. Es decir, que yo insisto mucho en esto. No es solo hablar de la difusión española en América, sino también de la difusión de lo que llegó de América a España, y principalmente por los puertos de Sevilla y Cádiz, que eran lo primero que absorbía lo que llegaba del Nuevo Mundo. Y el Ande también es parte de nuestra identidad, y así tenemos que entenderlo. Y más en este mundo de la globalización tan loquísimo que nos ha tocado, que fíjate tú, yo creo que el europeísmo está cayendo por su propio peso. Precisamente España debe entender, ya sea a partir de una picazón de la ficción, de que en América está pues su promisión, ¿no? Eso es la frase de García Lorca, precisamente, ¿no? Para conocer España hay que conocer América. Correcto. Es conocer, en el fondo es conocernos a nosotros mismos. Sí, porque ahora yo ya he hablado otras veces, hace poco he tenido también la oportunidad de incluso de demostrarlo, porque con mis amigos Óscar Guzmán, que Óscar es peruano, pero lleva muchos años en Sevilla, y Marcelo de la Puebla, que es chileno, pero ha vivido mucho en Perú, fíjate que ha tocado con el Sambo Cabero, y que también lleva muchos años en Sevilla, que era el puerto y la puerta de las Indias. Pues estamos haciendo un trabajo entre los tres de poesía y música, demostrando cómo el flamenco no se entiende. El flamenco es un fenómeno musical del siglo XIX que no se entiende sin todo ese aluvión de músicas que llegaron del otro lado del charco. Y el último elemento que nos llega a Andalucía, por así decirlo, extra flamenco, es el cajón. Y el cajón, hay mucha gente de aquí, sobre todo la gente más joven, que se piensa que ha estado aquí toda la vida. No, el cajón lo trajo Paco de Lucía del Perú y no necesitó proceso de adaptación, porque aquí, capitán, en el flamenco, cuando se ha hecho alguna fusión, se han intentado hacer fusión con músicas orientales y no acaban de cuajar. Se han intentado introducir instrumentos de países, digamos, exóticos, no acaban de cuajar. Sin embargo, el cajón fue un visto y no visto, o sea, fue de un día para otro, y se ha quedado. Entonces, yo creo que esa es la demostración de lo unidos que estamos y de cómo la ficción tiene que ayudar a recuperar esa memoria colectiva, de no quedarnos encerrados y pelearnos muchas veces por cosas estúpidas sobre cuál es el origen del, por ejemplo, acá pasa mucho con los bailes folclóricos, allá también, con que si la Candelaria es boliviana o peruana. Aquí Los en España pasa igual. caporales. Claro, las regiones se pelean unas con otras, y precisamente lo que tenemos que buscar es elementos de unidad, elementos expansivos en el mundo de la globalización, que muchas veces los hispanos, por desgracia, estamos yendo en dirección opuesta a donde deberíamos ir. Ese es precisamente el mensaje también del siguiente libro, que es el que mencionaba de los incas en el virreinato, ¿no? Que quiero ponerle pues el atrevido título de Los incas hispanos, que para muchos puede sonar como una contradicción, ¿no? ¿Cómo si es inca, cómo va a ser hispano? Si es hispano, entonces no es inca. Pero es el mejor título que he encontrado para describir a estos personajes que tenían el título de inca, como Carlos Inca, Melchor Carlos Inca, Chihuantopa Inca, Alonso Tito Atauchi Inca. O sea, ellos tenían el título de inca, se ceñían la borla del inca. Están los cuadros donde ellos tienen la borla del inca en la cabeza, como el que he mostrado, pero al mismo tiempo hablaban español y por lo tanto eran hispanos, eran católicos y aliados de la corona de Castilla. Entonces, no encuentro otro mejor título que llamarle los incas hispanos. Gustaban de la música clásica, montaban a caballo, escribían crónicas como Garcilaso de la Vega, que es uno de los grandes exponentes, ¿no? de este ejemplo, y por lo tanto eran los hijos de dos mundos. Tenían una cultura fusionada de sincretismo que se ve incluso en su misma ropa, y son el mejor ejemplo de cómo podemos unirnos el día de hoy, porque si ellos lograron sintetizar estas culturas dentro de su persona, pues entonces no cabe duda que podríamos hacerlo también nosotros. Y fíjate, el Inca Garcilaso, un personaje tan novelesco, y esto sería un argumento que le gustaría mucho a mi amigo granadino Manuel Martín, que le mando un saludo, y yo te lanzo el guante.
porque resulta que el Inca Garcilaso y Martín Cortés, el hijo de Cortés, estuvieron en la guerra de las Alpujarras en el sureste de la península contra el reducto morisco a las órdenes de Juan de Austria. No sabemos si entre ellos se encontraron, pero sí sabemos que los dos estuvieron en esa guerra, en una guerra donde además los pocos musulmanes que ya quedan en esa zona estaban llamando constantemente a los piratas africanos y turcos. Ten en cuenta que toda esa zona de la costa sureste española, esa franja del Mediterráneo, era asolada continuamente, sus habitantes esclavizados, que esa es otra cosa. El imaginario colectivo nuestro está tan mediatizado que cuando hablamos de esclavitud nos creemos que es algo de blancos contra negros, pero se omite que durante siglos los musulmanes africanos y asiáticos esclavizaron a cristianos europeos. Esa franja de España sufrió mucho la esclavitud de los musulmanes. Y yo siempre digo que aquí en Andalucía tenemos que entender que el Inca Garcilaso es mucho más nuestro que los moriscos, porque nosotros ni hablamos árabe, ni somos musulmanes, ni somos iconoclastas. Nuestra tradición de Semana Santa, del vino, tiene mucho más que ver con ese contacto con lo que vemos en Hispanoamérica, que con una visión idílica que se nos ha vendido del Islam, que empieza en el siglo XIX con el romanticismo, no antes. Y se intenta politizar hasta nuestra fecha porque, como decíamos, estamos yendo en caminos contrarios. Entonces, en vez de buscar elementos para unirnos, aquí algunos dicen que si los gallegos son celtas, que si los andaluces somos moros, y, en fin, una serie de ridículos que no es verdad. Los gallegos no hablan una lengua celta, ni se rigen por el derecho celta. Donde más arqueología celta hay es en Castilla, no es en Galicia. Pero todos estos mitos que surgen disgregadores en el siglo XIX en Hispanoamérica también surgen, ¿no? Pues yo creo que ya en el siglo XXI es hora, capitán, de que cojamos el toro por las astas y de que ese mundo de la ficción sea trabajado en base, bueno, a una verosimilitud histórica, ¿no? Y que fíjate, yo te lanzo ese guante. El Inca Garcilaso y Martín Cortés en la guerra de las Alpujarras. Ya. Ahí Y hay... ojo que no es el único caso, ¿ah? Porque también sabemos que un descendiente inca comandó un batallón de dragones durante las guerras napoleónicas, que fue precisamente Dionisio Inca Yupanqui, cuyo padre sirvió en el Real Felipe y por sus méritos fue llevado a España, se llevó a sus dos hijos. Dionisio Inca participó también en la carrera militar, luchó en Gibraltar en contra de Inglaterra, luchó en las guerras napoleónicas y finalmente participó de las Cortes de Cádiz, ¿no? Entonces, tenemos, y es por eso que tiene un nombre, su nombre en una calle de Madrid, cosa que en el Perú no tenemos. En el Bueno, Perú pero no ya por existe lo una menos tiene una asociación en Perú, ¿no? pero en el Perú tenemos una asociación justamente para reivindicar este nombre, ¿no? Porque imagínate, tenemos un descendiente inca que una calle en Madrid ha sido nombrada en favor de él con su nombre, pero en el Perú no. Sí, bueno, pues esas son las cosas del Orinoco. Tú no las sabes ni yo tampoco. Sí. Pues bueno, capitán, como siempre, la verdad es un placer tenerte en este canal. Muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que es algo que no te sobra precisamente, que está muy solicitado. Aprendemos siempre mucho contigo. Desde aquí combinamos a nuestros seguidores a que se interesen por tus novelas. Ojalá podamos tenerte un día en España, pues incluso con esta novela que tú dices de los incas hispanos, que ya incluso yo creo que puede ser el título de una tesis, porque hay muchos vídeos en YouTube que te buscan precisamente por tu tesis, valga la redundancia, sobre los incas hispanos. Así que bueno, que ojalá un día nos veamos por aquí, que presentes tus novelas, que las editoriales se interesen y es justo y necesario. Por supuesto, y ese es el plan precisamente. La idea es viajar y llevar todos estos temas que nos unen hacia la península, así que pues ya todavía no está confirmado, pero cuando ya lo tenga confirmado, seguramente estaré anunciando las fechas en que estaré viajando, y de hecho ya estoy también en conversaciones, ¿no?, con la Asociación Héroes de Cavite para hacer una presentación allá, así que seguramente que muy pronto les tendremos noticias. Pues la verdad que le mandamos un saludo a nuestros amigos de la Asociación Héroes de Cavite porque están haciendo una labor impagable, de verdad, tanto en español como en inglés, para acceder a todo tipo de públicos. Yo tuve la oportunidad de presentar a mi referido amigo Jorge García en Sevilla, que está haciendo una gira de conferencias por España,
y la verdad que no paran y hay que mandarles un abrazo porque están haciendo una labor encomiable e impagable, la verdad. Capitán, pues hasta la próxima. Siempre bienvenido en este canal y te mando un abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Igualmente, un gran gusto y ya saben, si desean encontrar más información de todos estos temas que hemos estado hablando o sobre mis libros también, me pueden buscar en mis páginas de redes sociales, en Facebook como Capitán Perú, en YouTube también como Capitán Perú, en Instagram como @Capitán Peruano y también en Twitter como @Capitán Peruano. ¿Y en TikTok? Lamentablemente sí. Bueno, Pero ya no lo digo, pero ya, búsquenme en TikTok. no, Pero de todas maneras, yo en este vídeo voy a poner los enlaces ahí, abajito nomás. Buenísimo. Listo, capitán, chao, chao. Nos vemos.